Hay personas que eligen el heroísmo en medio de la oscuridad, no con armas ni uniformes, sino con algo mucho más poderoso, la decisión de no mirar hacia otro lado. Esta es una historia basada en hechos reales de la vida de Miep Gies, una mujer austríaca que se convirtió en holandesa, secretaria de una compañía de especias en Ámsterdam y protectora silenciosa de 8 vidas durante la ocupación nazi. Algunas escenas fueron adaptadas con fines narrativos y dramáticos. Si estas historias te tocan el corazón, quédate aquí. Siempre hay más voces que merecen ser escuchadas. La guerra no se mide solo en bombas y batallas. A veces se mide en kilos de papas, en hogazas de pan escondidas bajo el abrigo, en el sudor frío que recorre tu espalda mientras pedaleas por Ámsterdam con bolsas colgando de tu bicicleta, rezando para que nadie pregunte por qué una mujer sola compra comida para 10. Yo era solo una secretaria, una mujer común con un nombre común, casada con un hombre común, viviendo en tiempos que no tenían nada de común. Mi jefe me hizo una pregunta un día de primavera. Una pregunta sencilla que cambiaría todo. ¿Estarías dispuesta a ayudarnos si tuviéramos que escondernos? No lo pensé. No calculé los riesgos. No imaginé las noches sin dormir, el miedo constante, el peso de cargar con 8 vidas sobre mis hombros durante más de 2 años. Solo dije que sí. Porque cuando miras a los ojos de una familia que está a punto de desaparecer del mundo, no hay otra respuesta posible. Durante 25 meses, subí esas escaleras estrechas hacia un anexo secreto detrás de una estantería giratoria. 25 meses llevando comida, libros, noticias del mundo exterior. 25 meses actuando como si nada pasara mientras el horror crecía en las calles de mi ciudad. Y en ese anexo, una niña escribía. Una niña de 13 años con el pelo oscuro y los ojos brillantes, que llenaba páginas y páginas con sus pensamientos, sus miedos, sus sueños. Una niña que me miró una vez con furia porque la interrumpí mientras escribía y me dijo: «Sí, y también escribo sobre ti». Yo no lo sabía entonces, pero esas palabras que ella escribía a escondidas se convertirían en la voz más poderosa del Holocausto, y yo sería quien las salvaría del olvido. Hay días que te marcan para siempre, no porque sean espectaculares, sino porque te cambian sin que te des cuenta en ese momento. Para mí, uno de esos días fue en diciembre de 1920, cuando tenía 11 años y mi madre me puso un abrigo demasiado grande sobre los hombros, me dio un beso en la frente y me subió a un tren en Viena con destino a un país del que yo no sabía nada. No lloré, no podía. Estaba demasiado débil para llorar. El hambre te hace eso. Te vacía por dentro hasta que solo queda un cuerpo pequeño y frágil que apenas puede sostenerse en pie. La Primera Guerra Mundial había terminado hacía 2 años, pero sus fantasmas seguían hambrientos. En Viena no había comida. Los niños caían enfermos, se quedaban como palillos, algunos no se levantaban más. Mis padres me amaban, por eso me dejaron ir. Recuerdo el movimiento del tren, el frío que se metía por las ventanas rotas, las caras de otros niños austríacos igual de flacos que yo, todos viajando hacia la misma promesa. En Holanda había familias dispuestas a alimentarnos, a salvarnos. Cuando llegué a Leiden, una mujer me esperaba en el andén. Tenía una sonrisa amable y manos grandes. Me llevó a su casa, donde había comida de verdad, pan, mantequilla, leche. Lloré esa noche, no de tristeza, sino porque mi estómago no recordaba lo que era estar lleno. La familia Nieuwenburg me recibió como si fuera suya. Me dieron un nombre nuevo, más fácil de pronunciar, Miep. Hermine quedó atrás,
junto con Viena y el hambre. Yo me convertí en otra persona, en una niña holandesa que aprendía el idioma, que reía, que crecía fuerte. Pensé que volvería a Austria después de 3 meses. Luego fueron 6, luego 1 año. Luego mis padres y mi familia adoptiva decidieron que yo estaba mejor donde estaba. Holanda se convirtió en mi hogar. No fue fácil. A veces me sentía como si viviera entre 2 mundos, sin pertenecer del todo a ninguno. Pero aprendí algo importante en esos años, que la bondad de los extraños puede salvarte la vida. No lo sabía entonces, pero esa lección definiría todo lo que vendría después. En 1922 nos mudamos a Ámsterdam. Yo tenía 13 años y la ciudad me pareció enorme, ruidosa, llena de canales y bicicletas y gente que caminaba rápido hacia algún lugar importante. Crecí ahí, me hice mujer ahí, conseguí trabajos pequeños, aprendí a escribir a máquina, me volví buena con los números. En 1933, con 24 años, vi un anuncio en el periódico. Se buscaba secretaria temporal para una compañía de especias. Fui a la entrevista nerviosa, con mi mejor vestido, las manos sudando. El edificio estaba en Prinsengracht, cerca de los canales. Subí las escaleras y conocí a Otto Frank. Era un hombre amable de voz suave, ojos inteligentes, con esa manera de mirar que te hace sentir vista. Me hizo preguntas sencillas sobre mi experiencia, sobre mi familia. No me hizo sentir pequeña, como otros jefes. Me hizo sentir capaz. Me contrató ese mismo día. Opecta era una compañía pequeña que vendía pectina para hacer mermeladas. No era glamoroso, pero era honesto. Y Otto Frank era un buen hombre. Eso se notaba en cómo trataba a su gente, en cómo hablaba de su esposa Edith y sus 2 hijas, Margot y Anne. Con el tiempo, dejé de ser solo su secretaria. Me volví amiga de la familia. Recuerdo la primera vez que fui a su casa en Merwede Plein. Edith me recibió con té. Margot era callada y dulce. Y Anne era un torbellino. 7 años, los ojos brillantes, 1000 preguntas por minuto. Me preguntó de dónde era, por qué hablaba alemán, si tenía hijos, si me gustaban los gatos, todo en menos de 5 minutos. Otto se reía. Anne no conoce el silencio, decía con orgullo. Me invitaron a cenas, a celebraciones. Me hicieron parte de su mundo. Y yo, que había llegado a Holanda como una niña refugiada sin nada, encontré en ellos algo parecido a una segunda familia. Conocí a Jan en mi primer trabajo, antes de Opecta. Era callado, serio, pero con una bondad profunda que se notaba en los detalles. Nos hicimos amigos primero, luego algo más. Nos casamos el 16 de julio de 1941, en plena guerra. Otto fue nuestro testigo. Anne vino con él a la ceremonia. Llevaba un vestido blanco y me regaló una bandeja de plata en nombre de toda la familia Frank. «Que sean muy felices», me dijo con esa seriedad de niña que intenta parecer adulta. Yo pensé que lo seríamos. Jan trabajaba como asistente social en el ayuntamiento. Yo seguía en Opecta, vivíamos cerca de los Frank. Teníamos una vida sencilla pero buena. Éramos felices a pesar de que el mundo se estaba volviendo loco alrededor nuestro. Porque, para entonces, Holanda ya no era libre. Los nazis habían invadido en mayo de 1940. Al principio pareció que la vida continuaría casi igual. Luego empezaron las leyes. Los judíos no podían ir a ciertos lugares. No podían tener negocios. Tenían que llevar una estrella amarilla cosida a la ropa. Tenían que registrarse. Yo veía a Otto preocupado, callado, haciendo cuentas en su oficina.
Veía a Edith con los ojos cansados. Veía a Anne, que ya no podía ir al cine con sus amigas. La ciudad se llenó de miedo. Las redadas empezaron. Familias enteras desaparecían en mitad de la noche. Nadie preguntaba a dónde iban. Todos lo sabíamos. Campos en el este, lugares de los que no se volvía. Jan y yo hablábamos en voz baja en nuestra casa sobre lo que estaba pasando. Él estaba involucrado en cosas que no podía contarme, cosas de la resistencia, papeles falsos, información que pasaba de mano en mano. Yo no preguntaba, era más seguro no saber, pero sentía que algo terrible se acercaba. Como una tormenta que ves venir desde lejos pero no puedes detener. Fue una tarde de primavera de 1942 cuando todo cambió. Otto me llamó a su oficina. Su voz sonaba extraña, tensa. Cuando entré, cerró la puerta detrás de mí. Eso ya era raro. Otto nunca cerraba la puerta. «Siéntate, Miep», me dijo. Me senté. Mis manos buscaron algo que hacer, así que las puse sobre mi regazo. «Tengo algo muy importante que decirte», continuó. Se veía mayor de repente, como si hubiera envejecido años en días. La situación está empeorando. Tú lo sabes, todos lo sabemos. Pronto nos van a obligar a irnos a uno de esos campos. Se detuvo, respiró hondo. Hemos hecho planes para escondernos, aquí en este edificio. Hay un anexo en la parte de atrás que nadie usa. Vamos a acondicionarlo. Edith, las niñas y yo. Y probablemente también la familia de mi socio, Herman van Pels. Mi corazón empezó a latir más rápido. «Pero necesitaremos ayuda», dijo Otto, mirándome directamente a los ojos. Alguien del otro lado que nos traiga comida, suministros, noticias. Alguien en quien podamos confiar completamente. El silencio llenó la habitación. Yo sabía lo que estaba a punto de preguntarme y sabía lo que significaba. Si los nazis descubrían que estabas escondiendo judíos, te fusilaban. No había juicio, no había perdón. Solo un pelotón de ejecución y una tumba sin nombre. «Miep», dijo Otto con voz que casi se quiebra. «¿Estarías dispuesta a ayudarnos?» Miré sus ojos, ojos de padre, ojos de un hombre que estaba pidiendo por la vida de sus hijas. Pensé en Anne, en su risa, en sus 1000 preguntas. Pensé en Margot, tan callada y amable. Pensé en Edith preparando té en su cocina. Pensé en Otto, que me había dado trabajo cuando yo era una extraña. Pensé en la familia holandesa, que me había salvado cuando yo era una niña hambrienta de Viena. No había otra respuesta posible. «Por supuesto», dije. Y con esas 2 palabras, mi vida dejó de ser mía y se convirtió en algo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que jamás imaginé. Hay secretos que pesan poco, que puedes llevar en el bolsillo como una moneda. Y hay secretos que te aplastan, que te despiertan a las 3 de la mañana con el corazón golpeando contra las costillas, preguntándote si serás lo suficientemente fuerte para cargarlos. El mío era de los que aplastan. Después de esa conversación con Otto, todo cambió, o mejor dicho, todo cambió y nada cambió, porque la vida tenía que seguir siendo exactamente igual por fuera, mientras por dentro todo se volvía diferente. Empecé a notar cosas. Muebles que desaparecían de la oficina, subiendo misteriosamente hacia los pisos superiores del edificio. Cajas de comida enlatada que Otto llevaba cuando pensaba que nadie lo veía. Conversaciones que se detenían cuando yo entraba a una habitación. Los preparativos eran lentos, cuidadosos. Nadie podía sospechar.
El edificio en Prinsengracht tenía un anexo en la parte trasera, invisible desde la calle, conectado por escaleras estrechas. Ahí desaparecerían. Yo seguía con mi trabajo normal, atendía el teléfono, escribía cartas, sonreía a los clientes, pero cada vez que miraba hacia la parte trasera del edificio, sentía un nudo en el estómago. Jan lo sabía. Se lo conté esa noche, en voz baja en nuestra cama, con las luces apagadas. Él no dijo nada por un largo rato. Luego su mano encontró la mía en la oscuridad. «Vamos a necesitar tarjetas de racionamiento», dijo simplemente. «Conozco gente que puede conseguirlas». Así era Jan, sin grandes discursos, sin dramatismo, solo acción, solo ayuda. El 5 de julio de 1942 era domingo. Yo estaba celebrando mi cumpleaños número 23 junto con Beb, mi compañera de trabajo. Comimos pastel, reímos, intentamos olvidar por unas horas que vivíamos en una ciudad ocupada. Esa noche el teléfono sonó en nuestra casa. Era Otto. Su voz sonaba extraña, quebrada. «Miep, es mañana. Margot recibió una citación. El mundo se detuvo. Una citación significaba deportación. Significaba uno de esos trenes que se llevaban a la gente hacia el este, hacia lugares de los que nadie volvía. Vendremos por la mañana temprano», continuó Otto. ¿Puedes recoger a Margot en bicicleta? Sería menos sospechoso si va contigo. «Por supuesto», dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Esa noche no dormí, Jan tampoco. Nos quedamos despiertos, agarrados de la mano, escuchando el silencio de Ámsterdam, pensando en lo que vendría. A la mañana siguiente, pedalé hasta la casa de los Frank. Margot me esperaba en la puerta, pálida, con una pequeña mochila. Tenía 16 años y parecía una niña asustada, intentando parecer valiente. «Lista», dijo. Subió a su bicicleta y yo a la mía. Cruzamos Ámsterdam bajo la lluvia que empezaba a caer. Cada patrulla nazi que pasaba me hacía apretar más fuerte el manubrio. Cada mirada que nos lanzaban los transeúntes me parecía una acusación. Pero llegamos. Prinsengracht 263. Entramos por la puerta principal. Margot subió las escaleras sin mirar atrás. Horas después, Otto, Edith y Anne llegaron a pie. Los vi entrar empapados por la lluvia, cargando lo poco que podían llevar sin levantar sospechas. Anne llevaba su mochila de escuela. No sabía que jamás volvería a usarla para ir a clase. La puerta se cerró detrás de ellos. El anexo secreto se tragó a la familia Frank. Subí por primera vez esas escaleras estrechas y empinadas que llevaban al anexo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se escucharía en toda la ciudad. Era pequeño, mucho más pequeño de lo que imaginé. Unas cuantas habitaciones con ventanas tapadas con cortinas oscuras, muebles apretujados, un olor a humedad y espacio cerrado. Edith intentaba ordenar, pero sus manos temblaban. Margot se sentaba en una silla mirando la pared. Anne caminaba de un lado a otro, explorando como si esto fuera una aventura y no una prisión. «¿Esto es todo?», preguntó Anne mirando alrededor. Otto la abrazó. «Esto es seguridad», le dijo. «Esto es vida». Yo no sabía qué decir. ¿Qué le dices a una familia que acaba de desaparecer del mundo? «Mañana traeré comida», dije finalmente. «Lo que necesiten. Solo háganme una lista». Otto asintió. Sus ojos estaban rojos pero secos. Los hombres como él no se permitían llorar. No todavía. Una semana después llegó la familia Van Pels. Hermann, August y su hijo Peter, de 15 años.
El anexo se hizo más pequeño. 3 personas más viviendo en ese espacio diminuto, compartiendo el aire, el silencio, el miedo. Y meses después llegó Fritz Pfeffer, un dentista solo, sin familia. 8 personas, 8 vidas escondidas detrás de una estantería giratoria que Beb y su padre habían construido para ocultar la entrada. 8 personas que ya no existían oficialmente. Los primeros días fueron los más difíciles. Establecer rutinas, aprender a moverse en silencio durante el día cuando había trabajadores en el almacén de abajo, organizar los turnos para el único baño, dividir el poco espacio que tenían. Y nosotros, del otro lado de esa estantería, teníamos que actuar como si todo fuera normal. Yo llegaba cada mañana a la oficina, saludaba a los empleados del almacén, atendía el teléfono, escribía cartas y luego, cuando no había nadie cerca, subía al anexo con bolsas de comida. Víctor Kugler y Johannes Kleiman, los otros socios de Otto, también sabían, también ayudaban. Y Beb Voskuigl, mi compañera joven y dulce, que no dudó ni un segundo en unirse a nosotros, aunque ella apenas tenía 23 años. Dividimos las tareas. Yo me encargaba de las verduras, la carne, las cosas pesadas. Jan traía libros, periódicos, tarjetas de racionamiento que conseguía a través de sus contactos en la Resistencia. Beb traía noticias, conversación, un poco de alegría. Y todos cargábamos con el mismo miedo, que alguien sospechara, que alguien nos delatara, que un día los nazis tocaran a la puerta y todo terminara. Cada noche, después de cerrar la oficina, yo salía del edificio con mis bolsas vacías, subía a mi bicicleta y pedaleaba de regreso a casa. Pasaba frente a patrullas nazis, frente a carteles que ofrecían recompensas por delatar a judíos escondidos, frente a vecinos que podían estar observando, preguntándose por qué una mujer joven necesitaba comprar tanta comida. El miedo era constante, no como un grito, sino como un zumbido bajo que nunca se detiene. Me despertaba en medio de la noche imaginando escenarios. ¿Y si alguien los encuentra? ¿Y si me siguen? ¿Y si bajo la guardia por un segundo y todo se derrumba? Jan me abrazaba en esas noches. Estamos haciendo lo correcto, susurraba. Lo sé, respondía yo. Pero eso no hace que sea menos aterrador. Una tarde, mientras subía al anexo con una bolsa de papas, Ann me detuvo en las escaleras. Miep, dijo en voz baja. ¿Tienes miedo? La miré. 13 años. Todavía una niña, pero con ojos que habían visto demasiado. Todos los días, admití. Yo también, dijo ella, pero me da menos miedo cuando te veo llegar. Me abrazó rápido, como si le diera vergüenza haberlo hecho, y luego corrió de vuelta al anexo. Me quedé ahí en las escaleras, con las papas pesando en mis brazos, pensando, no puedo fallarles, no puedo, porque si yo fallaba, ellos morían. Era así de simple, así de terrible. Cuando la gente piensa en la guerra, piensa en batallas, en explosiones, en héroes que hacen cosas extraordinarias. Nadie piensa en las papas, pero mi guerra se midió en kilos de papas, en hogazas de pan, en litros de leche que tenía que conseguir sin que nadie sospechara que una mujer sola necesitaba comida para 10 personas. Ann escribió en su diario que yo parecía un burro de carga. Tenía razón. Cada día era lo mismo: recibir la lista de pedidos por la mañana, hacer las compras en diferentes tiendas para no levantar sospechas, cargar todo en bolsas enormes colgadas de mi bicicleta, pedalear por Ámsterdam rezando para que ninguna patrulla me detuviera y preguntara por qué llevaba tanto peso.
Las bolsas me dejaban marcas rojas en las manos. La espalda me dolía constantemente, pero nunca me quejé. ¿Cómo iba a quejarme del peso de unas bolsas cuando ellos cargaban con el peso de vivir escondidos? Los meses pasaron, luego los años, 2 años y un mes. 25 meses de vivir con el miedo como compañero constante. 25 meses de mentiras necesarias, de sonrisas falsas, de actuar como si todo fuera normal cuando nada era normal. La rutina era estricta, tenía que serlo. Durante el día, cuando los empleados del almacén trabajaban en la planta baja, el anexo tenía que estar en silencio absoluto. Nada de caminar, nada de tirar la cadena del baño, nada de voces. 8 personas conteniendo la respiración, moviéndose como fantasmas en su propia prisión. Solo cuando los trabajadores se iban a las 5:30 de la tarde, podían volver a vivir, hablar, moverse, ser humanos. Yo subía durante la hora del almuerzo cuando podía, llevando comida caliente, noticias del mundo exterior, un poco de normalidad. Jan venía después del trabajo, se sentaba con Otto y Hermann, hablaban de política, de la guerra, de cuándo terminaría todo esto. Beb traía libros de la biblioteca, yo también. Anne leía todo lo que le poníamos en las manos, novelas, biografías, cualquier cosa que la sacara de ese espacio diminuto y la llevara a mundos más grandes. Y escribía, siempre escribía. La vi una vez, sentada en su pequeño escritorio, inclinada sobre su diario, la lengua entre los dientes en concentración. Cuando me escuchó subir, cerró el cuaderno de golpe y me miró con furia. «Es privado», dijo con esa indignación adolescente que me hizo sonreír a pesar de todo. «Lo siento», dije levantando las manos. No quise interrumpir. Ella se suavizó un poco. Luego, con esa honestidad brutal que la caracterizaba, añadió: «Estaba escribiendo sobre ti». Mi corazón dio un vuelco. «¿Sobre mí?» «Sí», dijo, «sobre todos ustedes, sobre lo que hacen por nosotros». No supe qué decir. Lo único que se me ocurrió fue: «Seguramente será algo muy hermoso». Ella sonrió. No dijo nada más. Volvió a su escritorio, a su mundo de palabras. Yo nunca imaginé que esas palabras sobrevivirían cuando ella no pudiera hacerlo. Pero no todo era el anexo. Jan y yo también teníamos nuestro propio secreto en casa. En mayo de 1943, un joven estudiante tocó a nuestra puerta. Se llamaba Kuno van der Horst. Tenía 23 años y se negaba a firmar una declaración de lealtad al régimen nazi. ¿Pueden esconderme?, preguntó simplemente. Jan no dudó. «Entra». Kuno vivió con nosotros durante meses. Dormía en nuestra habitación de huéspedes. Comía en nuestra mesa. Se volvió parte de nuestra vida. Un secreto más. Un riesgo más. A veces me preguntaba si estábamos locos. Esconder a 8 personas en el trabajo. Esconder a otra en casa. Jan involucrado en la resistencia consiguiendo papeles falsos y tarjetas de racionamiento. Cualquiera de esas cosas podía matarnos. Pero luego pensaba, ¿qué otra opción tenemos? ¿Mirar hacia otro lado mientras la gente desaparece? ¿Fingir que no está pasando nada? No. Esa no era una opción, no para nosotros. Hubo momentos de alegría en medio del horror. Tenían que haberlos, porque sin alegría, sin humanidad, ¿qué quedaba? Celebramos cumpleaños en el anexo, pequeñas fiestas con regalos modestos, pasteles hechos con lo poco que teníamos. Otto organizaba juegos, Anne actuaba pequeñas obras de teatro que inventaba. Todos intentábamos olvidar por unas horas dónde estábamos.
El 16 de julio de 1943 fue nuestro segundo aniversario de boda. Los escondidos organizaron una fiesta sorpresa para Jan y para mí. Anne insistió en que nos quedáramos a dormir esa noche en el anexo. «Queremos que estén con nosotros», dijo. «Ustedes son familia». Jan y yo aceptamos, aunque sabíamos que era peligroso. Nos quedamos en la pequeña habitación de Anne y Margot. Ellas durmieron con sus padres. No pegué ojo en toda la noche. Cada crujido del edificio me sobresaltaba. Cada ruido de la calle me hacía imaginar botas nazis subiendo las escaleras. Jan tampoco durmió. Nos quedamos despiertos, tomados de la mano en la oscuridad, sintiendo lo que ellos sentían cada noche. El miedo constante, la vulnerabilidad absoluta. Por la mañana, Anne me preguntó, «¿Dormiste bien?» «Perfectamente», mentí. Ella sonrió. Ambas sabíamos que estaba mintiendo, pero el miedo no era solo dentro del anexo. Afuera, Ámsterdam se volvía más peligrosa cada día. Las redadas aumentaban, los vecinos desaparecían, las calles se llenaban de carteles, recompensas por delatar judíos, por delatar a miembros de la resistencia, por delatar a cualquiera que no obedeciera. Había colaboradores en todas partes. Holandeses que trabajaban para los nazis, que señalaban casas, que delataban por dinero o por miedo, o simplemente porque habían decidido que su supervivencia valía más que la vida de otros. Yo los veía en las tiendas donde compraba comida, caras normales, gente común que había elegido el lado equivocado. Me preguntaba si alguno sospechaba de mí, si me observaban, si un día tocarían a la puerta de Prinsengracht. Cada vez que salía del edificio con mis bolsas vacías, me repetía, «Actúa normal, sonríe, no dejes que vean el miedo», y pedaleaba a casa, pasando frente a soldados nazis, frente a vecinos que podían estar juzgando cada uno de mis movimientos. El cansancio era constante, no solo físico, sino emocional. El peso de saber que 8 vidas dependían de mí, de nosotros, que un solo error, un solo descuido, podía matarlos a todos. En el anexo, la convivencia se volvía más difícil con el tiempo. 8 personas en un espacio diminuto, sin poder salir, sin privacidad, sin escape. Las tensiones crecían. Los Van Pels y los Frank discutían por tonterías. ¿Quién había comido más mantequilla? ¿Quién había usado demasiada agua caliente? ¿Quién hacía demasiado ruido? Anne escribía sobre todo. Sobre sus peleas con su madre, sobre su enamoramiento de Peter Van Pels, sobre sus frustraciones, sus miedos, sus sueños. Un día me confió. «A veces siento que me estoy volviendo loca aquí adentro». «Lo sé», dije. No tenía palabras de consuelo. ¿Qué le dices a una niña de 14 años que está viviendo escondida porque el mundo decidió que no merece existir? «Pero sigo escribiendo», continuó. «Mientras pueda escribir, siento que sigo siendo yo». Le apreté la mano. «Nunca dejes de escribir». El invierno de 1943 fue el más duro. Hacía un frío terrible y el carbón para calentar era casi imposible de conseguir. En el anexo temblaban bajo mantas delgadas, con los dedos entumecidos, el aliento visible en el aire. La comida también escaseaba. Incluso con las tarjetas de racionamiento que Jan conseguía, no era suficiente. Todos adelgazaron. Los niños tenían ojeras. Edith enfermó varias veces, pero resistían. Porque, ¿qué otra opción tenían? Y yo seguía subiendo esas escaleras cada día, cargando lo poco que podía conseguir, sonriendo, diciéndoles que pronto terminaría la guerra, que pronto estarían libres,
que solo tenían que aguantar un poco más. Mentiras piadosas, esperanzas frágiles, pero eran lo único que teníamos para ofrecer. Una tarde de verano, cuando subí con las bolsas de siempre, Anne me detuvo en la entrada. «Miep», dijo, y había algo diferente en su voz. Algo más maduro, más pesado. «Quiero que sepas algo». «¿Qué?», pregunté. «Si algo nos pasa, si no salimos de aquí, quiero que el mundo sepa lo que pasó. Quiero que la gente lea mi diario. Quiero que sepan cómo fue vivir así». La miré. Ya no era la niña curiosa que conocí hace años. Era una joven que había visto su humanidad negada, su vida robada, su futuro cancelado. «No va a pasar nada», dije, aunque no podía prometerlo. «Pero si pasa», insistió, «prométeme que intentarás salvar mis escritos». «Lo prometo», dije. Y esa promesa se convirtió en lo más importante que haría en mi vida, aunque todavía no lo sabía. 2 años y un mes. 25 meses de silencio, de miedo, de resistencia. Nos atrevimos a creer que tal vez lo lograríamos, que la guerra terminaría antes de que nos descubrieran. Nos equivocamos. Viernes, 4 de agosto de 1944. Ese es el día que reviví cada noche durante el resto de mi vida. El día que todo lo que intentamos proteger se desmoronó en cuestión de minutos. Empezó como cualquier otro día. Me levanté temprano, preparé el desayuno, tomé mis bolsas vacías y salí en bicicleta hacia Prinsengracht. El verano estaba terminando, pero todavía hacía calor. Ámsterdam olía a canales y a pan recién horneado de las panaderías que aún funcionaban. Llegué a la oficina poco después de las 8. Beb ya estaba ahí organizando papeles, Johannes Kleiman también. Víctor Kugler llegó minutos después, todo normal, todo como siempre. Trabajé en mi escritorio, atendí el teléfono, escribí cartas a clientes. En algún momento de la mañana subí al anexo con un poco de leche fresca que había conseguido. Anne estaba leyendo. Peter ayudaba a su padre con algo. Edith cosía. «Hasta luego», dije al bajarme. «Hasta luego, Miep», respondió Otto. No sabía que era la última vez que lo vería libre. Poco después de las 10:30 de la mañana, escuché pasos en las escaleras. Pasos pesados, muchos. Mi sangre se congeló. Levanté la vista de mi escritorio y los vi. Hombres con uniformes, algunos con abrigos civiles pero con pistolas en las manos, holandeses trabajando para los nazis, y detrás de ellos, un SS Hauptscharführer alemán, Karl Joseph Silberbauer. Aunque todavía no sabía su nombre, no gritaron. No tuvieron que hacerlo. Su presencia era suficiente. Pasaron frente a mi escritorio sin mirarme. Subieron directo hacia el anexo. Sabían exactamente a dónde ir. Alguien los había delatado. Alguien les había dado la ubicación exacta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía en toda la habitación. Beb estaba pálida como papel. Nos miramos sin poder decir nada. Arriba se escucharon gritos en alemán, órdenes, pasos rápidos, el ruido de cosas cayendo. Y luego, silencio. Un silencio peor que cualquier grito. Víctor Kugler intentó detenerlos. Johannes también. Los arrestaron, junto con los 8 escondidos. Yo me quedé sentada en mi escritorio, paralizada. El oficial alemán bajó solo, me miró con ojos fríos. «¿Usted sabía que estaban ahí arriba?», preguntó en alemán. No, mentí. Mi voz sonaba sorprendentemente firme. Él me estudió. Luego escuchó mi acento, reconoció algo en mi forma de hablar. «¿De dónde es usted?». «De Viena», dije. Algo cambió en su rostro. También él era de Viena. Por un segundo pensé que tal vez eso me salvaría.
que la nostalgia por nuestra ciudad compartida lo haría mirarme con algo de humanidad. Me equivoqué. Quédese donde está, ordenó. No se mueva, y bajó las escaleras. Escuché cómo los sacaban del edificio, uno por uno, Otto, Edith, Margot, Anne, Hermann, Auguste, Peter, Fritz Pfeffer, mis amigos, mi familia escondida. Caminando por última vez por esas escaleras que habían sido su prisión y su refugio. Quise correr hacia ellos, quise gritarles algo, cualquier cosa, pero estaba clavada en mi silla. Inútil, cobarde, viva. Los metieron en un camión. Las puertas se cerraron. El motor arrancó y se los llevaron. Cuando el silencio volvió al edificio, Beb y yo nos miramos. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. Yo tampoco podía llorar. El shock era demasiado grande. Tenemos que subir. Dije finalmente. No, Miep, es peligroso. Tenemos que subir, repetí. Esperamos hasta estar seguras de que los nazis no volverían. Luego subimos esas escaleras que conocíamos de memoria. El anexo estaba destrozado. Los nazis habían saqueado todo buscando objetos de valor. Cajones abiertos, ropa tirada por el suelo, platos rotos. Los vestigios de 25 meses de vida escondida esparcidos como basura. Y en medio del caos, en el suelo, estaban los escritos de Anne. Cuadernos, hojas sueltas, papeles con su letra apretada y apasionada, su diario, su alma en palabras. Me arrodillé y empecé a recogerlos. Mis manos temblaban tanto que casi no podía agarrar las páginas. ¿Qué haces?, preguntó Beb. Ella me hizo prometer que los salvaría, dije. Beb se arrodilló junto a mí. Juntas recogimos cada página, cada cuaderno. No leímos nada. No teníamos derecho. Esto era de Anne. Esto era privado. Lo guardamos todo en una bolsa. Bajamos al edificio. Abrí el cajón de mi escritorio y metí ahí los escritos de Anne Frank. Cuando regrese, se los devolveré, dije. Beb no respondió. Ambas sabíamos las probabilidades. Ambas sabíamos que pocas personas volvían de esos campos en el este. Pero teníamos que creer, porque sin esperanza, ¿qué quedaba? Johannes Kleiman fue liberado algunas semanas después por problemas de salud. Pero Víctor Kugler fue enviado a un campo de trabajo. De los 8 escondidos no supimos nada durante meses. Jan y yo intentamos mantener el negocio funcionando. Era absurdo. Pero, ¿qué más podíamos hacer? La vida continuaba afuera. La guerra continuaba. Nosotros continuábamos. Cada noche, cuando cerraba el cajón de mi escritorio donde guardaba el diario de Anne, susurraba: «Vuelve, por favor, vuelve». El invierno llegó. Luego la primavera. El mundo seguía girando, indiferente a nuestro dolor. El 5 de mayo de 1945, Holanda fue liberada. Las calles se llenaron de gente celebrando, llorando, abrazándose. Los nazis se habían ido. La pesadilla había terminado. Pero para nosotros, la verdadera pesadilla apenas comenzaba, porque ahora teníamos que esperar a ver quién volvería, quién había sobrevivido. Las semanas pasaron. Algunos prisioneros empezaron a regresar de los campos, flacos como esqueletos, con ojos vacíos, pero vivos. Cada día yo miraba por la ventana esperando ver a Otto caminando por la calle, o a Edith, o a las niñas, a cualquiera de ellos. A principios de junio, alguien tocó a nuestra puerta. Jan abrió. Yo estaba en la cocina. Escuché una voz que reconocí de inmediato. Otto. Corrí hacia la puerta. Ahí estaba él, tan delgado que apenas lo reconocí, con ropa que le quedaba enorme.
pero era él. Otto Frank había vuelto. Lo abracé y lloré. Por primera vez desde agosto, lloré. Pasa, dije. Quédate con nosotros todo el tiempo que necesites. ¿Y los demás? Preguntó Jan con cuidado. Otto negó con la cabeza lentamente. Edith murió en Auschwitz. Las niñas. Las niñas fueron enviadas a Bergen-Belsen. No sé más. Se quedó viviendo con nosotros. Días, semanas. Esperando noticias. Aferrándose a la esperanza de que sus hijas hubieran sobrevivido. Yo seguía sin leer el diario. Todavía estaba en mi escritorio, esperando a que Anne volviera para devolvérselo. Julio de 1945. Otto recibió una carta. La abrió con manos temblorosas. Leyó. Y algo en él se rompió definitivamente. Anne y Margot habían muerto de tifus en Bergen-Belsen, semanas antes de la liberación, tan cerca de salvarse, tan lejos. Otto se sentó en nuestra sala y lloró como un niño. Jan y yo nos sentamos con él, sosteniéndolo mientras su mundo se desmoronaba. Cuando pudo hablar de nuevo, le dije en voz baja: «Otto, hay algo que tengo que darte». Fui a mi oficina, abrí el cajón, saqué los cuadernos, las hojas, todo lo que había guardado durante 11 meses. Se lo puse en las manos. «Este es el legado de tu hija», dije. Otto miró el diario como si fuera algo sagrado, porque lo era. «¿Lo leíste?», preguntó. «No, no era mío». «Gracias, Miep», susurró. «Gracias por salvar lo único que queda de ella». Otto vivió con nosotros durante más de 7 años. Era un hombre roto intentando encontrar razones para seguir respirando. Su familia había desaparecido. Sus hijas, su esposa, todo lo que amaba estaba muerto. Solo quedaba él, sobreviviente solitario de un naufragio. Y quedaba el diario. Al principio no podía leerlo. Era demasiado doloroso. Pero poco a poco, página por página, empezó a conocer a su hija de una manera que nunca había conocido en vida. Anne había escrito sobre todo, sobre sus peleas con Edith, sobre su enamoramiento de Peter, sobre sus frustraciones, sus miedos, sus sueños. Había escrito sobre nosotros, los protectores, con una honestidad que me hizo llorar cuando finalmente lo leí años después. Ella era una escritora, me dijo Otto un día, una verdadera escritora. Y yo no lo sabía. Empezó a mostrarle el diario a amigos cercanos, luego a más gente. La reacción era siempre la misma: asombro, lágrimas, la certeza de que esto era algo extraordinario. Otto decidió publicarlo, no por fama ni dinero, sino porque Anne había querido que el mundo supiera lo que pasó. Había escrito pensando en el futuro, esperando que alguien leyera sus palabras y entendiera. En 1947, El diario de una niña fue publicado en holandés. Yo me negué a leerlo durante años. No podía, era demasiado. Pero Otto insistía: «Miep, tienes que leerlo. Ella escribió sobre ti, quería que supieras». Finalmente cedí. Me senté una noche en mi casa y abrí el libro que había sido ese montón de papeles en mi escritorio. Y conocí a Anne de nuevo. No a la niña que yo había alimentado y protegido, sino a la escritora brillante y profunda que se escondía detrás de esos ojos curiosos. Leí sus palabras sobre mí. «Miep parece un verdadero burro de carga. Nunca estamos lejos de sus pensamientos». Lloré. Lloré por ella, por todas las palabras que nunca escribiría, por todos los libros que nunca publicaría, por la vida que le robaron. Pero también entendí algo. Al salvar su diario, había salvado más que papel y tinta. Había salvado su voz,
Y esa voz iba a sobrevivir cuando todos nosotros ya no estuviéramos. El diario se tradujo al inglés, al francés, al alemán. Se publicó en país tras país. Millones de personas leyeron las palabras de Anne. Una niña judía escondida en Ámsterdam se convirtió en la voz más poderosa del Holocausto. Jan y yo nos convertimos en figuras públicas sin quererlo. La prensa nos buscaba, querían entrevistas, querían saber cómo era Anne, cómo era vivir escondiendo a 8 personas. Siempre decíamos lo mismo: no somos héroes, solo hicimos lo que era correcto, porque era verdad. No hicimos nada extraordinario. Solo nos negamos a mirar hacia otro lado mientras el mal crecía a nuestro alrededor. Muchos otros holandeses hicieron lo mismo. Miles de personas escondieron judíos, ayudaron a la resistencia, arriesgaron sus vidas. Algunos sobrevivieron, muchos no. Yo tuve suerte, sobreviví. Y con esa suerte vino una responsabilidad: contar la historia, asegurarme de que el mundo no olvidara. En 1950 nació nuestro hijo, Paul. La vida seguía a pesar de todo. Jan y yo construimos una familia, una vida normal en una ciudad que intentaba sanar de sus heridas. Pero cada 4 de agosto encendíamos una vela. Por Otto, Edith, Anne, Margot, por los Van Pels, por Fritz Pfeffer, por todos los que no volvieron. El dolor nunca desaparece completamente. Solo aprendes a vivir con él, como una cicatriz que duele cuando cambia el clima. Otto se volvió a casar y se mudó a Suiza, pero seguimos en contacto hasta su muerte en 1980. Él dedicó su vida al legado de Anne, visitando escuelas, hablando sobre tolerancia, luchando contra el odio. Es lo único que puedo hacer por ella ahora, me dijo una vez. Yo entendía. Cada uno lidiaba con la culpa del sobreviviente a su manera. Otto con conferencias y educación, yo con silencio y trabajo. Jan manteniéndose en segundo plano, como siempre. Víctor Kugler se mudó a Canadá. Johannes murió en 1959. Beb se casó, tuvo hijos, nombró a su hija Anne en honor a nuestra amiga perdida. Todos cargábamos el peso de lo que vivimos. Todos intentábamos encontrar significado en el horror. En 1993, Jan murió, 62 años juntos, más de medio siglo compartiendo una vida, un secreto, una historia que cambió al mundo. Lo enterramos en un día lluvioso de enero. La gente me decía que había tenido suerte, que había vivido una vida larga y plena. Y era verdad, pero eso no hacía que doliera menos. Me quedé sola en la casa que habíamos compartido, rodeada de fotos y recuerdos. Jan siempre en segundo plano, siempre callado, siempre fuerte. Él nunca quiso reconocimiento, nunca buscó fama. Tú eres la cara de la historia, me decía bromeando. Yo soy solo el príncipe consorte. Pero sin él, nada habría sido posible, sin sus contactos en la resistencia, sin las tarjetas de racionamiento que conseguía, sin su fortaleza silenciosa. Los 8 no habrían sobrevivido esos 25 meses. Jan fue un héroe que nunca quiso ser llamado así. Como todos nosotros, los años 90 fueron difíciles. Yo envejecía, mi cuerpo se cansaba, pero la historia de Anne seguía creciendo. El diario había sido traducido a 70 idiomas, leído por más de 30 millones de personas. La casa en Prinsengracht se había convertido en un museo que visitaban cientos de miles cada año. Una niña que murió a los 15 años sin haber publicado nunca nada en vida, se había convertido en una de las escritoras más leídas del mundo. Me invitaban a conferencias, a escuelas, a eventos. Yo iba cuando podía.
A veces me preguntaban qué sentía al ser llamada heroína. No me siento heroína, respondía siempre. Me siento afortunada de haber podido ayudar y me siento devastada de que no fuera suficiente. Porque esa es la verdad que nadie quiere escuchar. Fallamos. Los salvamos durante 2 años, pero al final no pudimos salvarlos de verdad. 8 personas fueron arrestadas. Solo una volvió. ¿Cómo puedes sentirte héroe cuando 7 murieron? En 1995 recibí el título de Justa entre las Naciones, el honor más alto que Israel concede a no judíos que salvaron vidas durante el Holocausto. Fui a Jerusalén, planté un árbol en Yad Vashem, escuché discursos sobre mi valentía y mi sacrificio, y pensé en Anne, en su risa, en sus ojos brillantes, en todo lo que podría haber sido y nunca fue. Esto es por ti, susurré mirando el árbol recién plantado, para que el mundo nunca olvide. Recibí otros premios, la Orden del Mérito Alemana, la Medalla Wallenberg, todos muy bonitos, todos con discursos hermosos, pero lo único que realmente importaba era esto, que las palabras de Anne seguían vivas, que su voz seguía siendo escuchada, que su mensaje de esperanza en medio de la oscuridad seguía inspirando. A pesar de todo, sigo creyendo que la gente es realmente buena de corazón, escribió Anne en su diario. Yo quería creerlo también. Algunos días podía, otros días, pensando en todo lo que vimos, en todo el horror, era más difícil, pero seguía intentando, porque eso es lo que Anne habría querido. En febrero de 2009 celebré mis 100 años, un siglo de vida. Una niña refugiada de Viena, que se convirtió en protectora en Ámsterdam, que se convirtió en guardiana de la memoria del Holocausto. La gente me llamaba inspiración. Me decían que mi historia daba esperanza, que demostraba que una persona común puede hacer cosas extraordinarias, pero yo no me sentía extraordinaria. Me sentía vieja, cansada, lista para reunirme con Jan, con Otto, con todos los que se habían ido antes que yo. En diciembre de ese año, me caí y me lesioné el cuello. Me llevaron al hospital. Los doctores hicieron lo que pudieron, pero mi cuerpo estaba cansado de luchar. Pasé mis últimos días en una habitación tranquila en Hoorn, mirando por la ventana, recordando. Recordaban a aquella niña desnutrida en un tren hacia Holanda. Recordaba a Otto preguntándome si estaría dispuesta a ayudar. Recordaba las bolsas pesadas en mi bicicleta, el miedo constante, las escaleras estrechas hacia el anexo. Recordaba a Anne escribiendo en su diario, tan concentrada, tan viva. «Lo lograste», le susurré a su memoria. «El mundo te escuchó. El mundo te recuerda». El 11 de enero de 2010 cerré los ojos por última vez. Tenía 100 años y 11 meses. Había vivido un siglo entero. Había visto guerras, liberaciones, cambios inimaginables. Pero lo único que realmente importaba era esto. Había intentado hacer lo correcto en el momento más oscuro de la historia. No siempre había sido suficiente, pero había sido algo. Y a veces, algo es todo lo que puedes ofrecer. Miep Gies murió en paz, rodeada del amor que había dado y recibido durante toda su vida. Pero su historia no terminó con su último aliento. No podía terminar, porque algunas historias son demasiado importantes para morir. El diario que salvó en aquel terrible día de agosto de 1944 ha sido leído por más de 70 millones de personas en todo el mundo. Ha sido traducido a más de 70 idiomas. Ha inspirado obras de teatro, películas, innumerables libros. La casa en Prinsengracht, número 263, recibe más de 1 millón de visitantes cada año. Personas de todos los rincones del planeta
que suben esas escaleras estrechas hacia el anexo, que miran las fotos pegadas en las paredes por Anne, que sienten el peso de lo que pasó ahí. Y todo eso existe, porque una mujer llamada Miep Gies se arrodilló en el suelo de un escondite saqueado y decidió que unas páginas escritas por una niña valían la pena ser salvadas. Ella siempre insistió en que no era heroína, que solo hizo lo que cualquier persona decente habría hecho, que el verdadero heroísmo estaba en elegir la bondad cuando el mundo se vuelve loco. Pero esa humildad es precisamente lo que la hace extraordinaria, porque Miep Gies nos enseñó que no necesitas ser especial para cambiar el mundo. Solo necesitas decidir que no vas a mirar hacia otro lado, que no vas a quedarte callado, que cuando veas injusticia, cuando veas dolor, cuando veas a alguien que necesita ayuda, vas a dar un paso al frente, aunque te dé miedo, aunque sea peligroso, aunque nadie más lo haga. En un mundo que cada día nos desafía con nuevas formas de odio, de intolerancia, de división, la historia de Miep Gies es más relevante que nunca. Ella nos recuerda que la bondad es una elección, que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, que una vida ordinaria puede tener un impacto extraordinario, y nos recuerda algo más, que en los momentos más oscuros de la humanidad siempre hay luces. Siempre hay personas que eligen el bien sobre el mal, el amor sobre el odio, la esperanza sobre la desesperación. Personas como Miep Gies, la niña refugiada que se convirtió en protectora, la secretaria que se convirtió en guardiana de la historia, la mujer común que ayudó a salvar una voz extraordinaria. Si estas historias te conmueven, si te hacen reflexionar sobre el tipo de persona que quieres ser cuando el mundo te pone a prueba, entonces quédate aquí. Sigue escuchando. Porque hay más voces que merecen ser escuchadas, más historias que necesitan ser contadas, más lecciones que podemos aprender de aquellos que vinieron antes que nosotros, historias de guerra y de corazones que se negaron a rendirse, historias como la de Miep Gies, que nos enseñan que el verdadero heroísmo está en las pequeñas decisiones diarias de ser mejores, de ayudar cuando podemos, de nunca dejar de creer en la bondad humana. Incluso cuando el mundo parece empeñado en demostrarnos lo contrario,